es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra o una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Creo que el último día nos quedamos hablando de los sistemas de venta y hacíamos un paralelismo entre cómo teníamos que vender la revista y cómo teníamos que ir a buscar a los espectadores en esta vida paralela del grupo de teatro y el pollo urbano. Me viene ahora a la cabeza una noche gloriosa que pasamos en Barcelona. Ya os digo, los sábados íbamos a Barcelona, a las Ramblas. Allí montábamos unos espectáculos impresionantes. Conseguimos una publicidad extraordinaria. Nos disfrazábamos, íbamos con nuestras mallas, nos poníamos brillantines y a grito pelado pues montábamos unos cipotes extraordinarios para vender la revista. Para el gigante y el enano, lea siempre el pollo urbano. Y cuando ya la cosa estaba caliente y teníamos buen corro alrededor, decíamos: no se masturbe con la mano, hágalo usted con el pollo urbano. En fin, una serie de eslóganes con mucho pesquis que descubríamos entonces. Bueno, me acuerdo de que ya lo citamos la vez anterior, de un festival que se llama Canet Rock, que creo que fue el primer festival que se hizo de rock y naturalmente se hizo en Cataluña, y nosotros estuvimos allí y el artista, digamos, más importante era Jaime Sisa, pero me parece que nosotros le quitamos el protagonismo porque el cipote que montamos fue extraordinario. Fue tan extraordinario que hay una anécdota que quiero contaros, y es que los sitios, claro, estaba empezando lo que era ese tipo de cosas, de festivales y tal. Entonces estaban los escenarios, que había varios, y luego había unos sitios para hacer las necesidades del público asistente, aparte del bar, claro. Había unos sitios que eran muy sencillos. Era una zanja que se había hecho con una retroexcavadora, unas particiones así con paneles, y entre la zanja dos tablones. De manera que uno iba allí, se ponía encima de los dos tablones, se bajaba los pantalones y allí pues hacía sus aguas mayores, digamos, ¿no? Y nosotros rápidamente nos dimos cuenta que ese era el sitio más visitado, pero más visitado y donde podíamos captar muchísimo mejor la atención de los espectadores, porque una vez que abandonaban la visión del escenario, pues iban concentrados a hacer lo que tenían que hacer. Y entonces ahí es donde nos colocamos nosotros. Y uno de los que allí se colocaron con una gracia terrible era Jesús Sainz, afamado científico y una de las personas que luego más han hecho y han desarrollado asuntos referidos al genoma humano. Entonces, miembro de nuestro grupo de teatro, y previamente había sido también colaborador de iniciativas culturales y poéticas en Barcelona, que ya también las iremos recordando. Por cierto, que en este apartado he de decir que cuando vayamos publicando y subiendo al Pollo Tube estos vídeos, en el Pollo Urbano pondremos debajo de cada ventanita, pondremos una selección de datos referidos al comentario que hayamos hecho ese día, o en esta ocasión, de la vida es un frenesí o un freneno. Entonces, por ejemplo, de Jesús Sainz, pues pondremos una serie de datos para que todos vosotros sepáis quién era y quién es este tipo, que sigue siendo colaborador del Pollo Urbano y fundador
y miembro del grupo de teatro Grifo. O sea, estaba integrado absolutamente en todo, con un brillante papel en El Principito, que hacía de piloto, pero un papelazo extraordinario. Bueno, pues Jesús Saiz, que no lo parecía, pero tenía una gracia, que así de aspecto es más bien secorro, pero luego tiene un sentido del humor aragonés absolutamente, en fin, extraordinario. Bueno, pues se puso a predicar a grito pelado allí en los váteres. Y el resto que estamos ahí pues lea el pollo urbano y tal y cual. Bueno. Y de repente apareció desde el fondo de la zanja un chico cubierto de mierda, porque el chaval, de la risa que le había entrado escuchando los eslóganes, se había desestabilizado en la tabla y se había caído al fondo de la zanja, con lo cual, cuando salió y apareció tras las barreras que separaban una letrina de otra, bueno, aquello fue monstruoso. Era un hombre cubierto de mierda que se había caído al foso escuchando los eslóganes del pollo urbano y el hombre no se había podido aguantar. En fin, bueno, es una anécdota extraordinaria que nos gusta contarla de vez en cuando para que se vea qué potencia tenían los mensajes que se enviaban a la gente. Bueno, en esa época catalana había entonces en Barcelona un sitio famosísimo que se llamaba Celeste, que era un lugar de actuaciones donde nuestra fama era tal que, con lo que son los catalanes, nos dejaban entrar gratis, se pueden ustedes imaginar por qué. Entonces ahí acabábamos casi todas las noches de venta nocturna en las Ramblas, hasta que se nos hicieran el punto de la mañana, que cogíamos el tren que nos llevaba Barcelona con parada en Zaragoza, donde ahí estaba el director Tuablesa con los fardos de revistas, y continuábamos viaje a Madrid a venderlas en el rastro. Bueno, pues en una de esas noches interminables, de repente, pues, en fin, nosotros no queríamos que así fuera, pero como íbamos pegando semejante cante, nos paró la policía. Y la policía nos preguntó, lo primero de todo era que si llevábamos chocolate. Entonces, por esas cosas de la vida, efectivamente llevábamos chocolate, pero no del de fumar, que ese ya lo llevábamos puesto, pero vamos, y repuesto, sino que nos habíamos comprado a última hora unos chocolates que entonces eran muy famosos, que se llamaban Toblerone, y que eran así como unos triangulitos que se le dabas un zarpa, un mordiscazo y te comías ahí medio kilo de chocolate. Y que si teníamos chocolate, naturalmente dijimos que efectivamente que teníamos chocolate, y que a ver el chocolate, y que saquéis el chocolate, y le enseñamos el Toblerone, y anda la hostia la que se armó. Porque la policía, con ese sentido tan peculiar que tenían los policías de entonces, el sentido peculiar del humor, pues creyeron que les estábamos haciendo una gracia, que naturalmente pues esto, ¿no?, como unos mierdas, iban a estar riéndose de toda una policía local. Entonces todavía no eran policías de estos que tienen ahora, que van con esos colorines, y esas eran policías normales, pero en Cataluña. Bueno, total que nos hicieron bajar del coche, un coche que teníamos extraordinario, que era de tanto ir en el tren y volver habíamos decidido que teníamos que comprarnos un coche. Y nos compramos un coche en una chatarra, y nos compramos el mejor coche que había en la chatarra, que era un Dodge Dart, que eran unos coches que eran los primeros coches que salieron en la época, que superaban a los 1500, eran como unos coches americanos enormes que gastaban gasolina, gasoil y todo, pero por un tubo, pero eran enormes, tan enormes eran que en el asiento de atrás te ponías con las piernas estiradas y no llegabas a los asientos de adelante, y encima del techo tenía un plafón como si estuvieras en un comedor. Entonces, bueno, este maravilloso coche que compramos por 2 pesetas, y el que nos lo vendió, el dueño del desguace, nos garantizó que ese coche nos iba a durar toda nuestra vida, pues no fue así. Esa misma noche
Los policías registraron todo el coche, no encontraron nada de lo que ellos pensaban, porque ya digo que lo llevábamos todo puesto encima. Y me llevaron a mí a la comisaría. Entonces me dijeron que si hiciera las declaraciones que me hicieron hacer. Yo les dije lo que tenía que decir y finalmente me dijeron que si quería dormir en una silla que había allí o en una celda. Y yo les dije que donde a ellos les parecería bien, que si en la celda había colchón, pues que prefería colchón, que no estar derecho. Y efectivamente en la celda en el calabozo, había un colchón pero con inquilino, un tipo que llevaba un pedal, pero bueno, no os podéis imaginar, del que luego pues hicimos buenas migas. Total que a la mañana siguiente, pues con mallas, brillantines, fíjense ustedes qué aparición más maravillosa para ir a ver al juez de guardia que tomaba, para ver lo que había pasado, me tomó declaración. No sé por qué, pues porque será la costumbre de los jueces tomar declaración al día siguiente, por si estás un poco bolingas y tal. Bueno, yo repetí lo mismo, que éramos de Zaragoza, porque eso era muy importante decirlo, y que estábamos vendiendo el pollo y que tal y cual, y que la policía, que tal, bueno, bien, total que, y que por supuesto que yo no tenía las llaves del coche, que si se las había quedado la policía, pues que me las devolviera. ¿Cómo? Dijo el juez. ¿No irá usted a decir que la policía le ha quitado las llaves de su coche? Digo, oiga, yo lo único que digo es que yo tenía las llaves del coche metidas en un bolsillito que llevaba en la malla y que ahora no las tengo. Bueno, pues usted no acuse, que no acuso, que solamente dónde está mi coche. Bueno, total, que el coche estaba en un depósito municipal en el quinto huevo, que hubo allí que hacer filigranas para ir a buscarlo, y tenía una característica muy importante, y es que habíamos dejado el coche con el depósito lleno para el día siguiente, nos volvíamos vía Lleida, camino de Zaragoza, y efectivamente gasolina no había ni hostias. Es decir, dedujimos que esa noche los policías se habían dedicado a vacilar con nuestro coche, porque era un coche plateado, maravilloso, y pues que se habrían ido por ahí de bureo o de lo que fuera. Total, que yo quedé citado para próximamente ir allí a declarar. Cogimos el coche tan maravilloso, con unas resacas imponentes, nos montamos en el coche y al pasar por Lérida, en un sitio que se llamaba, me parece, quiero recordar, Borjas Blancas, el coche hizo zas y allí se quedó. Lo empujamos hasta una salida de la autovía que estaba cercana y allí se quedó. Tuvimos que hacer autostop con los restos de los pollos, llegar a Lérida, en Lérida esperar un tren, avisar a Tuablesa, que era el director, con los paquetes que llegaríamos en el tren a otra hora porque nos había ocurrido aquello y tal. En fin, bueno, total, que ese fue el maravilloso coche que nos compramos, que nos duró exactamente 300, unos 400 kilómetros, y creo que pagamos por él unas 5.000 pesetas, que hombre, tampoco es para echar cohetes, pero ya nos podía haber durado un poco más. Entonces, en fin, este es un apartado del anecdotario que tuvimos, que tuvo una segunda parte, porque luego cuando llegó la hora del juicio, yo no tenía abogado, ni conocía abogados, y bueno, sí tenía amigos abogados. Bueno, y uno de estos amigos abogados tenía otro amigo que habíamos estado en algunas fiestas juntas en Zaragoza, y que ejercía en Barcelona. Este abogado que ejercía en Barcelona, muy gran amigo que era, muy tal, en fin, una maravillosa persona, que creo que se ha jubilado recientemente y que era también, naturalmente, como casi todos los de entonces, era rojete. Acabó sus días en el Ayuntamiento de Zaragoza, de alto jefe, y su apellido era Miret. Y ese muchacho, que iba a ser mi abogado, el día del juicio no vino, no sé por qué razón. Entonces yo estaba allí en una sala llena de gente con corbata, chavales jóvenes y tal, y un juez que, por cierto, una
auténtica maravilla. Me gustaría saber su nombre para recordarlo con gran alegría. Resulta que había caído en una especie de práctica que hacían estudiantes de abogados o de derecho, en fin, con un juez, y el espectáculo era yo. Y entonces los chicos estaban allí alrededor y me imagino que estarían viendo cómo se celebraba un juicio, y además con estas características tan maravillosas que había, porque claro, a mí el juez me preguntaba, y yo todo era lo mismo: ¿dónde están las llaves de mi coche? ¿Por qué mi coche se quedó sin gasolina? ¿Quién se llevó el coche? Porque claro, a mí eso me parecía que era una falta de respeto total. Bueno, total que lo primero que me preguntó el juez era dónde estaba mi abogado, que era el tal Miret, gran amigo, un chaval extraordinario, de esos de farras y cosas en Zaragoza. Sí, hostias. El amigo Miret no apareció porque no le resultaría interesante, o os diría, con este no voy a cobrar un duro que le den por culo. Bueno, pues yo le dije, mire usted, señor juez o señoría, o lo que en aquel momento hubiera que decir, digo, mi abogado, que era este señor, no ha venido, pero si a usted no le importa, yo me puedo defender solo, porque esto no tiene mayor intríngulis. Yo sé lo que pasó, se lo cuento, ahí están las declaraciones, he dormido en el calabozo, soy de la revista, miembro de esta revista, que hacemos esto, lo otro, tal y cual. Yo entonces no era director, porque el director era Tuablesa, porque era profesor universitario. Entonces, para evitarnos problemas con la censura y demás gilipollas que había en la ciudad, pues tener un profesor universitario al frente daba su categoría. Y lo cierto es que jamás Tua interfirió en nada. Es decir, la revista la hacíamos nosotros a nuestro modo. Total, que el juez se ve que porque tenía ese público que os cuento tan especial, pues dijo, sí, usted no se preocupe, usted actúe, defiéndase, yo le haré las preguntas y usted conteste. Y efectivamente, me hizo las preguntas y yo encantado, porque digo, joder, la primera ocasión que tengo en mi vida de estar delante de un juez y decir yo las cosas, y sobre todo la gran ocasión que tenía de saber que había un gilipollas que se decía mi amigo que me había dejado en la puta estacada ahí en un juicio, que ojo, cuidado. Entonces los juicios acojonaban, porque claro, no es como ahora que están las asociaciones de no sé qué, estás allí, iba un juez y encima en Cataluña y te decía, vete a la Trena un tiempo y ¿qué hacías? Claro, llamar a la Virgen de Pilar, pues no. Bueno, total, que cogió el juez, hizo todo el ceremonial y todo el rollo, y con un rostro sonriente y maravilloso, pues me dijo que vale, que se había acabado el juicio y que tranquilo. Y cuando yo ya me iba, me llamó y me dijo, bueno, ¿qué tal? Esto es una cosa que no es lo habitual y tal y cual. Digo, pero ¿me van a hacer algo? Tal. Dice, usted no se preocupe, que aquí no va a pasar nada, porque esto no tiene ninguna importancia. Y efectivamente, al cabo de unos tiempos, pues me llegó un papel de esos con timbres y hostias del juzgado, diciendo que nada, que agua de borrajas, todo maravilloso. Y esta fue mi primera y única noche en un calabozo civil, porque en militares aún estaba en A1, pero en civiles esta fue por culpa de unos policías gilipollas que no quisieron conformarse con una tableta de chocolate Toblerone nueva, porque solo le habíamos dado un mordisco, o sea, toda la barra la tenían para ellos, que en fin, y que encima nos jodieron la gasolina de la Vuelta a Zaragoza. Bueno, pues amigos, me voy a tomar la cervecita, porque ya, por cierto, hoy ha caído otra nevada aquí en Hinojosa del Campo, en Soria, espeluznante, maravillosa, hay nieve aquí para parar un tren. Hasta el próximo programa de esta serie que estamos haciendo para el Pollo Tube, que se llama Que si la vida es un frenesí o la vida es un freneno. Hasta la próxima charla, amigos.